Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversando con la UNDU, instancia en la cual vamos a dialogar un poco con equipos de profesores y profesoras que han implementado proyectos de mejoramiento, innovación o investigación durante el 2021. Ya en esta ocasión vamos a estar conversando con un equipo de profesoras y un profesor del Instituto de Estadística, quienes desarrollaron un proyecto de investigación durante todo este año. ¿Ya? El proyecto es titulado Lineamientos para el rol del instructor en el diseño e implementación de asignaturas con herramientas telemáticas o completamente virtuales y estuvo desarrollado por el profesor Cristian Araya, la profesora Natalia Bamonde y la profesora Nicole Hidalgo, a quien los invitamos a escena. Hola, ¿cómo están? Hola, bien. Hola Rafael, Muchas gracias. gracias. Hola, Bueno, hola. hola, qué bueno que nos puedan acompañar y así podamos dialogar un poco sobre el proyecto que desarrollaron y también nos puedan compartir cuáles fueron las acciones que implementaron durante esta investigación. Así que bueno, para comenzar, es importante si nos pueden contar un poquito sobre en qué consistió esta investigación y qué fue lo que la motivó que ustedes desarrollaran esto durante este 2021. Mira, el proyecto consistió en adaptar un instrumento que diseñaron dos autores taiwaneses en el 2014 para investigar desde la perspectiva del estudiante cuáles son los elementos que más valoran al momento de asistir a una clase telemática, completamente telemática o una asignatura que tiene ciertas componentes telemáticas. Y lo que nosotros hicimos fue generar una investigación en tres fases. Primero, una fase de diagnóstico, en donde fuimos a buscar las percepciones de los estudiantes de cómo ellos percibían sus clases hoy. Después la fase 2 vino la adaptación de este cuestionario OIRS, que es por sus siglas en inglés, que busca cuáles son los elementos más importantes desde la perspectiva del estudiante, los más valorados que tiene que cumplir un docente. Y después hicimos una tercera fase que fue una medición de salida para realizar una validación de la adaptación del instrumento que nosotros habíamos propuesto, porque el instrumento no es tomar el instrumento original y traducirlo, sino que hay un proceso de adaptación, omisión, adición de reactivo, entonces ahí nosotros necesitamos hacer una validación. Ahora, ¿de dónde surgió la motivación de esto? Fue como por dos frentes. Lo primero fue por el tema del COVID, ¿cierto? El COVID lo que hizo fue que las universidades chilenas y alrededor del mundo tuvieron que reaccionar súper rápido y empezar a generar clases telemáticas. Y en ese proceso no hubo como un diseño detrás, sino que hubo una reacción súper rápida para poder seguir la maquinaria. Y por otro lado, nosotros también observamos que muchas universidades, muchas casas de estudio están diseñando programas con asignaturas que son telemáticas o con importantes componentes telemáticas y pensamos que ahí requiere como una visión de diseño, de ver cuáles son los roles más importantes, más que plantear una serie de exigencias desde la casa de estudio, sino que ponerse en la perspectiva del estudiante y tomar decisiones como con datos, con evidencia, digamos. Uh-huh. Profesoras, profesor, en ese sentido, para llevar a cabo, por ejemplo, la investigación que están mencionando, ¿cuáles fueron las principales acciones que realizaron y también cómo fue su percepción al tener que desarrollar todo este proyecto de forma virtual? Bueno, en este sentido, una de las principales acciones que nosotros tenemos en esta investigación tiene que ver con la validación del instrumento, que fue algo que nombró el profesor Cristian. Los autores originales, cuando crearon este instrumento, esta encuesta, este cuestionario, la encuesta, no hicieron un proceso de validación. Y cuando uno construye un instrumento de medición, la verdad es que es una pieza fundamental tratar de tener ese indicador. Lo que hace la validación es indicarnos a nosotros, por ejemplo, que nuestras variables realmente busquen lo que quieren medir. Entonces, en este sentido, es una cosa súper nueva o novedosa y que en el fondo nos acredita que nuestro instrumento claramente cumple como los estándares científicos de investigación que necesita. Otra cosa que también fue como acción fundamental fue la educación que nosotros hicimos a nuestros estudiantes en el sentido que les explicamos cuál era la importancia de la participación de este proceso. Les indicamos que su opinión está siendo considerada y en este sentido los educamos, les enseñamos todas lo que eran las bases para que ellos se sintieran como
a considerar. O sea, su opinión en este contexto virtual, en estas clases, en esta modalidad nueva, sí tienen, o sea, la manera en que ellos lo miden, sí tiene, o lo vivieron en realidad, sí tiene importancia para nosotros. O sea, ellos tenían una instancia de generar una opinión, de ser escuchados por parte de la universidad. Y lo otro que también fue algo que destacamos es que nosotros estamos planteando una metodología que busca medir la calidad y no el desempeño del docente. Y en este sentido es algo, o sea, es algo netamente nuevo, es algo que habitualmente no se considera en lo que es la educación superior. Entonces nosotros le estamos dando una innovación a nivel nacional, lo estamos viendo desde una perspectiva teórica, y que si claramente el instrumento en este caso cumple todas las condiciones que nosotros queremos, que es la validación, por ejemplo, y que de hecho ahí estamos en este proceso que sí se da, claramente puede ser aplicado en cualquier otro contexto universitario. Y con respecto a lo que dices, cómo lo ejecutamos en este contexto virtual, lo primero que nosotros hicimos fue generar como insumos virtuales, o sea, material audiovisual, infografías que educaran en este caso al estudiante, porque en el fondo para capturar su respuesta, su participación, implica enseñarles la importancia de ellos en este proceso. Y como este proceso tenía 3 partes, la idea era indicarles que las 3 partes son importantes. Entonces, enseñarles con respecto al propósito, la metodología, la importancia de su opinión, fue pieza fundamental, y todo esto claramente lo tuvimos que hacer utilizando herramientas que ellos en este caso conocen, dominan, que son, por ejemplo, una infografía o un video, en este caso publicado en YouTube, por ejemplo, que es una herramienta que ellos utilizan, y lo hicimos con un lenguaje que fuera no tan teórico, no tan complejo, y que pueda ser en este caso escuchado por diferentes tipos de profesionales o estudiantes que estábamos, en este caso, considerando la investigación, porque nosotros, a ver, acá consideramos profesores desde el Instituto de Estadística que hacen clase al Instituto de Estadística, en donde ya dominan ciertos conceptos que hablamos, como lo que es la validación, como que lo que es este tipo de diagnóstico, ¿ya? Pero también lo aplicamos en profesores que hacen clases en servicio. Entonces hay estudiantes que claramente no conocen el lenguaje tan técnico que nosotros tenemos, y también fue parte fundamental tener un material, en este caso, que fuera didáctico para todas estas formas, o sea, estas diferentes perfiles. Y obviamente el instrumento lo hicimos en un ¿cómo se llaman? Cuestionarios web, ¿ya? Que lo hicimos en lo que es Microsoft Form, que son herramientas que ellos claramente dominan, o sea, ellos ya están súper familiarizados con todo lo que es estos formularios online. Entonces fue todo algo que ellos ubican, no es algo desconocido, no es algo diferente, y que tampoco les puede asustar. Si tuvieran, por ejemplo, que hacer una valoración o una pequeña evaluación de la implementación de este proyecto, ¿cuáles serían las principales, bueno, ya lo mencioné un poco, las principales fortalezas, pero también cuáles serían los aspectos por mejorar o algunas proyecciones que ustedes pudieran identificar y que sería importante quizás fortalecer o tratar de implementar de otra forma durante el 2022? Claro, yo creo que acá mis colegas ya dieron luces acerca de las fortalezas del proyecto. Si tuviera que resumir en 3, yo diría que lo primero sería que hay un gran aparataje técnico detrás del análisis, lo que va a permitir en el futuro tomar decisiones en base a datos concretos y no a la percepción que un docente específico pueda tener, ¿ya? Acá hay instrumentos y herramientas validadas teóricamente, en las cuales se pueden basar decisiones futuras. Un segundo aspecto que yo destaco como fortaleza es que acá, como dijeron mis colegas, esto se centra en la percepción de los estudiantes, ¿ya? En base al rol que el profesor debe cumplir. Entonces creo que es bastante inédito el considerar la opinión de ellos para el diseño de los cursos.
Y acá el objetivo es un poco ponerlos en el centro del aprendizaje a los estudiantes y adaptar quizás la forma en que los docentes tenemos de enseñar para hacerlo en base a los roles que para los alumnos son más importantes. Y un último aspecto como fortaleza, me parece que esa etapa de diagnóstico que se incluyó al estudio original da un valor agregado al estudio y complementa el trabajo en el cual nos basamos. Yo creo que va a ser importante para las proyecciones esta etapa. Ahora, dentro de la fortaleza es que resulta un poco frustrante no poder implementar las respuestas que uno recibe en base a la retroalimentación que los alumnos dieron en las distintas etapas de forma inmediata, ¿ya? Estábamos en un contexto de enseñanza virtual obligado por la pandemia. Nos hubiera encantado poder ser más reactivos y poder implementarlo ahora. Esto sin duda va a tener etapas futuras y ojalá lo podamos implementar próximamente. Ahora, también otra debilidad que detectamos es que nosotros solo aplicamos esto durante un semestre académico, ¿ya? En el estudio original el seguimiento fue mayor durante 4 semestres, ¿ya? Acá nos gustaría poder abarcar más tiempo y sobre todo porque esto lo relaciono con una tercera debilidad que sería el que a medida que nuestra investigación avanzaba, el semestre avanzaba igual, los estudiantes tenían más responsabilidades en sus cursos y fuimos perdiendo algunos alumnos en las distintas etapas. Eso hace que el número de estudiantes a los cuales pudimos acceder fue decreciendo y también pudimos establecer nuestro estudio en base a un número menor de estudiantes que el estudio original, ¿ya? Esto también se ve afectado porque eso fue solo un semestre. Ahora, como lo mencionaron también acá, involucramos a estudiantes de la carrera de estadística y de asignaturas de estadística que dicta la unidad académica. Entonces también eso sería una debilidad porque puede que haya otros estudiantes de otras carreras que también sería interesante conocer su opinión. Ahora, le vemos varias proyecciones al proyecto, ¿ya? Dentro de las proyecciones principales y que viene con las motivaciones es preparar un poco a los docentes para que estén adaptados a los roles que los estudiantes esperan que de nosotros, ¿ya? Y en base a los resultados que vamos a poder analizar, vamos a tener una mejor idea de eso y vamos a poder sociabilizarlo dentro del cuerpo de profesores y hacerlo de una forma homogenizada, no de acuerdo a la percepción de cada uno, ¿ya? Y claro, como proyección también, lo que comentaba antes, ampliar la muestra de estudiantes, ampliar las carreras a las cuales podemos aplicar este estudio. Y finalmente, y gracias a esta etapa de diagnóstico que hicimos, también nos gustaría evaluar el impacto que pueda tener los cambios que se puedan efectuar en los roles, ¿ya? Tener ahí nuestros indicadores de la etapa de diagnóstico y unos indicadores puros de cómo percibieron los estudiantes el haber considerado sus respuestas dentro de los roles de los profesores para así evaluar si efectivamente eso tiene, como podemos conjeturar, un impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Profesora, profesor, bueno, por último ya para ir cerrando y de manera sintética, me gustaría que pudiesen hacer una pequeña reflexión sobre por qué es importante promover esta cultura de la investigación en docencia universitaria. Ya, así en 30 segundos, algo cortito, si pudiesen complementar. Bueno, es importante porque estamos como en un mundo que va cambiando. Entonces tenemos que adaptarnos a estas nuevas proyecciones laborales, tenemos que adaptar a nuestros estudiantes a esta nueva realidad y claramente la innovación y la investigación van de la mano con esta evolución social, cultural que estamos en nuestro país, en nuestro mundo en realidad. No sé si hay alguien más. 30 segundos. A mí me gustaría agregar que me parece súper importante también que estas instancias de investigación e innovación permiten conectar equipos multidisciplinarios.
En este caso en particular, nosotros tres somos profesores del Instituto de Estadística, pero así todos nosotros trabajamos en cosas distintas. Entonces, nos permite como conectar distintas experiencias y distintos saberes en pos de un objetivo. Y esas iniciativas en el mundo hoy dinámico y desafiante son súper valoradas. Sí, ¿algo más? ¿Quieren agregar? ¿No? Quizás el último punto, mencionar que también es bien importante cuando se toman decisiones, que la toma de decisiones esté acompañada de evidencia. Y nosotros hemos visualizado que aquí tenemos una oportunidad como de hacer recomendaciones que se puedan traducir en mejoras a partir de evidencia, de como una base analítica objetiva. Eso también es como muy importante. Súper, bueno. Cristian, Nicole, Natalia, muchas gracias por conversar con nosotros, por compartir un poco la experiencia de haber desarrollado esta investigación y también los invitamos a seguir perfeccionándola, a seguir aplicando este instrumento y los análisis correspondientes en los semestres que vienen por delante, sobre todo en el 2022, para que así ya puedan obtener más datos, mayor información y puedan tomar mejores decisiones en su unidad académica y por qué no ampliarlo quizás a la facultad y sino también al resto de la universidad. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por compartirnos su experiencia y también a quienes nos están observando los invitamos a ingresar a la página, como sale acá abajo, Innovación Docente, para que puedan profundizar sobre este proyecto y también sobre todos los otros proyectos de mejoramiento, de innovación o de investigación que se fueron desarrollando durante el 2021. Así que muchas gracias y que estén bien. Muchas gracias. Chao. Gracias, nos vemos. Chao.